pecar ante Dios y hay que rechazar, hermanos, hay que ser diferente como Daniel, porque Daniel, él rechazó todas estas cosas, él no quiso pecar y nosotros también tenemos que rechazar todas las cosas en el mundo, porque eso nos va a llevar al pecado. Un montón de cosas allá que uno le ofrece, eso nos puede llevar al pecado. Y podemos ver que así como Daniel rechazó ese montón de cosas, también nosotros tenemos que ser como Daniel, rechazar el pecado y ser obedientes como la palabra de Dios lo manda. Hermanos, si podemos ver que la palabra de Dios en Daniel capítulo 1, podemos ver que la palabra de Dios dice en Daniel capítulo 1, versículo 8, dice que su palabra dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hermanos, podemos ver que la palabra de Dios dice que Daniel propuso en su corazón. La palabra, ¿qué significa la palabra proponerse? La palabra proponerse es diciendo que uno, no importa lo que pase, va a hacer esto, no importa lo que pase, no importa lo que a uno le pase, uno va a hacer algo. Y así es como Daniel hizo. Él propuso en su corazón, no contaminarse, no pecar y obedecer a Dios. Él propuso en su corazón obedecer a Dios, y uno hay que ser así, hermanos. Uno hay que proponer en su corazón, uno hay que obedecer la palabra de Dios, uno hay que proponer obedecer a Dios y seguir a Dios, porque allá afuera no importa lo que pase, va a venir obstáculos, porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, va a querer sacarlos del evangelio, va a querer tratar de hacerlos pecar, pero uno, aunque todos esos obstáculos allá afuera, un montón de cosas que nos enseñan, hay que decir que no y hay que proponerse a seguir a Dios como la Biblia nos manda, para que nosotros podamos estar en el reino de los cielos un día, gozándolos allá arriba. Amén. Amén. Aleluya. Entonces podemos ver que así como Daniel rechazó estas cosas malas, como él propuso su corazón a obedecer a Dios y no pecar, así también nosotros tenemos que hacerlo. Daniel es un buen ejemplo para nuestra vida. Daniel es un buen ejemplo para nuestra vida, para que nosotros podamos ser como él, proponernos para no pecar, proponernos a obedecer a Dios, rechazar las cosas que están allá afuera. No importa lo que pase, hay que obedecer a Dios. Van a venir obstáculos, sí, van a venir situaciones difíciles, pero si uno tiene la fe como Daniel tuvo en el Señor, uno va a poder, Dios va a poder hacer la obra en su vida. Amén. Aleluya. Hermanos, uno hay que proponer en su corazón obedecer a Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón. Y en la palabra de Dios esto se encuentra en Mateo. En la palabra de Dios se encuentra esto en Mateo capítulo 22. La palabra de Dios en Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo capítulo 22, versículo 37. Amén. Mateo capítulo 22, versículo 37. ¿Todos lo tienen? Amén. La palabra de Dios se le honra al Padre, Hijo y su Santo Espíritu, y dice así. Mateo capítulo 22, versículo 37, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos, la palabra de Dios dice que hay que amar al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Diciendo que uno hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, uno hay que obedecer a Dios con todo nuestro corazón y amar al Señor
nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda tu mente, diciendo que uno va a obedecer a la palabra de Dios, uno va a tratar de no pecar o no va a pecar, va a rechazar las cosas allá afuera, como dije anteriormente, y uno va a ser diferente. Allá afuera, hermanos, hay que ser diferente allá afuera. Así como somos en la iglesia, también tenemos que ser allá afuera, diferentes. Que la gente note que nosotros, que la gente note que uno que es serio, que no juega. Y la gente nota allá afuera cuando uno es diferente. Las personas allá afuera notan cuando un cristiano es diferente y rechaza las cosas del mundo. Ellos miran el carácter de uno, ellos miran la felicidad que uno tiene en el corazón, porque la palabra de Dios dice que Dios nos da felicidad, Él nos da felicidad, y la gente allá afuera nota esa felicidad que nosotros tenemos, notan la diferencia que nosotros tenemos, y ellos quieren ellos también esa felicidad, porque allá afuera piensan que todas las cosas que están haciendo les va a garantizar siendo feliz para siempre, pero ellos miran que no. Pero si ellos vienen y se arrepienten, ellos van a poder sentir esa felicidad que nosotros tenemos. Ellos van a poder ser un día diferente como nosotros somos. Y por eso hay uno que sea diferente. Hay que obedecer a Dios y hay que, así como Daniel fue, también nosotros tenemos que hacer. Hermanos, como dije anteriormente, estamos como Babilonia de esclavos. Uno todavía puede ser diferente. Hermanos, como dije anteriormente, estamos como Babilonia. Estamos como esclavos del enemigo. O allá afuera la gente está como esclavos del enemigo, que el Señor le reprenda. Ellos están siendo guiados al mal camino. Ellos están siendo confundidos al mal camino, y ellos están encadenados, son esclavos del enemigo, que el Señor le reprenda. Pero ellos todavía pueden tener pero uno todavía puede ser diferente. No importa lo que pase allá afuera, uno todavía tiene que amar a Dios, uno todavía tiene que obedecer a Dios. Aunque miremos que la gente hace cosas solo para ser cool, o cuando la gente hace cosas, uno hay que ser diferente. No importa lo que la gente haga, si sabemos que es mal lo que están haciendo, uno no va a tener que hacerlo. Uno no tiene que hacerlo, porque si sabemos que es pecado de Dios, no hay que hacerlo, porque el pecado es malo y eso a Dios no le agrada. Niños, cuando ustedes estén en la escuela y miran que un niño está haciendo algo malo y les invita a que hagan eso malo, que se pierden de la escuela, jóvenes, cuando les invite a hacer algo malo, no lo hagan porque es pecado. No hay que hacerlo, porque uno sabiendo que es pecado, muchas veces tristemente uno termina pecando. Pero si nosotros tenemos fe en Dios, que Él nos puede ayudar en las pruebas, que si tenemos esa diferencia es que tuvo Daniel, y si nosotros rechazamos el pecado, no vamos a pecar. Aunque la gente haga cosas allá afuera, nosotros no tenemos que repetirla. Si la gente hace una cosa mala allá afuera, uno no tiene que hacerlo solo para ser cool. Uno no tiene que ser, uno si mira a alguien haciendo algo, no hay que repetirlo, porque nosotros sabemos que allá afuera, que todo lo que hacen todo lo que el mundo hace es pecado ante los ojos de Dios, y por eso uno hay que ser diferente, como Daniel, que es un buen ejemplo para nuestras vidas, para la vida de los niños, de los adultos y también de los viejitos. Daniel sí es un buen ejemplo para que nosotros podamos ser como Daniel, diferente. Daniel, hermanos, Daniel tenía una conexión con Dios. La Biblia dice que él oraba 3 veces al día,
O sea que, como dije anteriormente, era diferente. Hermanos, nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que Daniel oraba 3 veces al día. Él tenía una conexión, una relación con Dios grande. Él tenía temor a Dios. Él tenía una conexión grande, una relación grande con Dios. Y vemos que la palabra de Dios dice que él oraba 3 veces al día. Yo me imagino que quizás oraba cuando se despertaba, en la tarde y en el día, o era otra diferente rutina. Pero podemos ver que por medio de la oración él podía hablar al Padre, él podía, él oraba, cuando él oraba, él hablaba con el Padre. Por medio de la oración uno puede hablar con Dios, uno puede pedirle a Dios que perdone los pecados de uno si ha cometido un pecado. Uno por medio de la oración puede tener por medio de la oración podemos hablar con Dios, podemos hablar con el Padre. Y eso es lo que hacía Daniel. Daniel oraba al Padre, él hablaba con el Padre. Orando es básicamente hablando con Dios en una forma. Y Daniel oraba todos los días, 3 veces al día, todos los días, 3 veces al día, a Dios, hablando con el Padre 3 veces al día. Y vemos que la palabra de Dios dice que él abría la ventana y él oraba. Y Dios claramente escuchaba su oración. Dios claramente, porque Dios escucha la oración de uno cuando le clama a Él. Hermanos, yo no sé cuándo ustedes oran aquí, pero la oración tiene poder. Amén. La oración sí tiene poder. Si uno le pide a Dios por algo, si uno le pide a Dios y clama a Dios, Dios va a responder a uno. Dios sí le va a responder. No hay una duda que Dios no le va a responder. Si uno clama, así como lo hacía Daniel, si uno ora así clamando, Dios va a contestar su oración. Dios sí va a contestar su oración, porque nosotros sabemos que la oración sí tiene poder. Amén. Amén. Hermanos, entonces, pero en la sí, Daniel sí tenía una conexión grande por medio de orando a Dios. Y en la palabra de Dios nos dice esto en Daniel. La palabra de Dios nos dice esto en Daniel capítulo 6, versículo 10. Y vemos que en la palabra de Dios nos dice que Daniel oraba 3 veces al día, pero hubo un problema. ¿Y cuál es el problema? Daniel, como dije anteriormente, al comenzar, Daniel fue traído al palacio y fue no me recuerdo qué era en el palacio, pero él trabajaba en el palacio y me imagino que él trabajaba con otras diferentes gentes. Él trabajaba en el palacio con un montón de consejeros, personas que eran importantes al reinado del rey Nabucodonosor. Podemos ver que nosotros sabemos que cuando nosotros tratamos de acercarlo a Dios, Satanás, que el Señor reprenda, va a querer tratar de parar esa condición con Dios. Satanás va a tratar de hacerlos caer, y eso es exactamente lo que pasó en la vida de Daniel. Hermanos, unas personas que trabajaban en el reinado, ellos vieron que Daniel oraba, ellos vieron que Daniel era diferente, y ellos le dijeron al rey Nabucodonosor, que hiciera un edicto. ¿Y cuál fue ese edicto? Que nadie adorara a otro Dios, sino si no estoy equivocado, a Nabucodonosor, si no estoy equivocado. Y el rey Nabucodonosor hizo ese edicto. Y un edicto, nosotros sabemos que cuando un rey hace un edicto, ya no se puede quitar. Es una ley que ya no se puede quitar. No importa si es el mismo rey que lo quiere quitar, no se puede quitar. Y vemos que
al Padre, pero como se hizo ese edicto, yo me imagino, yo mi pensar, me imagino que la gente en las calles hablaba o decían, el edicto fue firmado, o hablaban del edicto que hizo el Nabucodonosor, porque me imagino que ellos anunciaban, yo me imagino que ellos gritaban o anunciaban el rey, el edicto que el rey había hecho. Entonces, yo me imagino que Daniel escuchaba que hicieron un edicto que no hay que adorar a otro Dios. Entonces, me imagino que tuvo miedo, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que él oraba a Dios, él oraba al Padre. Y si se daban cuenta que él oraba al Padre, él estaba cumpliendo ese edicto claramente. Y yo me imagino a Daniel en un momento asustado, porque él también era humano, hermanos. Aunque él era diferente, aunque él oraba a Dios, él todavía era humano. Y él también sentía lo que nosotros sentimos. Yo me imagino a Daniel teniendo miedo, pidiéndole a Dios que lo guardara, de ponerlo en la cárcel o algo. Pero vemos que encuentra la palabra. Y en la palabra de Dios vemos que dice en el capítulo 6, versículo 10 de Daniel, ahí mismo, dice que la palabra de Dios dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas en su casa, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara o las salas que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Hermanos, vemos que en esta situación era diciendo una prueba, era una situación mala. Y podemos ver que Daniel, en vez de asustarse, en vez de tratar de escapar, en vez de tratar de huir, él fue a su casa y oró a Dios y le daba gracias a Dios. Hermanos, no sé cuántos de ustedes han estado en una situación que no haya que hacer, que solo quiere escapar, solo quiere huir. Hermanos, la llave para eso es Dios. Si cuando Daniel estaba en una situación que Daniel estaba en una situación que él tenía miedo. Me imagino, como dije anteriormente, que quería escapar, pero él, en vez de escapar, en vez de asustarse, él fue a Dios y le pidió a Dios. Hermanos, cuando nosotros estamos pasando por una prueba, en vez de tratar de hacer algo más, uno hay que pedirle a Dios, misericordia, ayuda. Y así como lo hizo Daniel, porque él, como dije anteriormente, él es un ejemplo. Vemos que la palabra de Dios dice que él oraba y daba gracias delante de Dios. Él le daba gracias al Padre, él le pedía a Dios, él le daba gracias a Dios. Y así como él lo hizo, también nosotros podemos hacerlo. Cuando miremos que estamos en una situación que estamos enredados, uno puede desenredarse por pidiéndole a Dios, pidiendo que tenga misericordia de nuestra vida, que Él pueda sacarnos de esa situación terrible que estamos pasando. Si alguna persona ya puede estar pasando por algo malo, o alguna persona está pasando por algo terrible, uno tiene que pedirle a Dios y Dios va a escuchar su clamor, Dios va a escuchar a sus hijos y va a salvar a sus hijos y ayudarnos. Él los va a ayudar. Si nosotros le pedimos a Dios cuando estemos en unas situaciones terribles, Él los va a ayudar. Él los va a ayudar a salirnos de esa terrible situación, de esa situación mala que nos está afectando nuestra vida. Dios sí nos va a ayudar. Solo si nosotros clamamos a Dios, solo si nosotros proponemos, así como Daniel lo hizo, solo si nosotros proponemos servirle a Dios y clamarle a Él. Amén. Amén. Señor. Entonces podemos ver que Daniel, me imagino que
como esas personas se habían notado que Daniel, me imagino que Daniel lo habían encontrado. Y lo encontraron orando o haciendo otra cosa, pero yo a mi pesar creo que yo a mi pesar veo que Daniel lo encuentra orando. Y a Daniel lo encuentran y lo llevan ante el rey. En mi pesar yo miro a Daniel con, me imagino, guardias llevándolo ante el rey. Y ahí las personas que hicieron que el rey firmara ese edicto estaban ahí acusando a Daniel, acusándolo a él. Es lo que hace el enemigo, que el Señor le reprenda. Él nos acusa, Él nos trata de acusarnos, Él trata de quitarnos de esa conexión con Dios, Él trata de sacarnos con esa relación con Dios. Pero si nosotros tenemos fe, si que Dios nos puede ayudar, si nosotros creemos en Dios, Dios va a hacer la obra, amén. Dios va a hacer la obra en nuestra vida. Y vemos que Daniel estaba siendo acusado y ellos agarran una idea, las personas malvadas de su grupo agarran una idea y lo van a ir a tirar a un pozo de leones. Hermanos, ¿ustedes se imaginan que es un león? Hermanos, nosotros miramos por veces solo por videos así, cuando vemos así de la selva o cosas así, los leones descansando, tirados ahí. Pero cuando un león está hambriento, ahí la cosa cambia, hermanos. Porque un león, hermanos, de lo que yo he aprendido, un león, cuando tiene hambre, ellos no les importa nada más solo que comer. Ellos van y agarran la presa, ellos van y lo hacen en pedazos a uno en segundos. Y ellos también, los leones cuando están hambrientos, ellos también son, ¿cómo se puede decir esa palabra? Ellos son agresivos, ellos cuando ven la presa, ellos corren también. La velocidad de un león, aunque por ser tan grande que esté, el león es bien rápido y agarra su presa. Entonces, pero la palabra de Dios dice que no era un león, era varios leones. La palabra de Dios no dice cuántos leones había, pero era varios leones. Ahora imagínense un varios leones. Ahí está más mala la cosa. Entonces a Daniel lo van a tirar ahí, ese pozo de leones. Entonces Daniel, uno pensaría, Daniel ya está muerto. Daniel ya no tiene remedio, pues, porque lo van a bajar ahí. Y también la palabra de Dios dice que le ponieron una roca ahí, ¿cómo se puede decir? Una gran roca para que él no saliera de ahí, para que no pudiera escapar. Y hermanos, podemos ver que en la palabra de Dios esto se dice en Daniel capítulo 6, versículo 18 al 23. Gloria a Dios, aleluya. Daniel capítulo 6, versículo 18 al 23. Hermanos, pero podemos ver que cuando lo bajan, él, podemos ver que él, como tenía una fe grande con Dios, Dios lo salvó. Como nosotros sabemos la historia, Dios lo salvó. Entonces, podemos ver que en el versículo 18 al 23 dice su palabra. El rey pues se levantó Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Esto pasó cuando ya tiraron a Daniel al pozo. Ahora el versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana al siguiente día
y fue apresuradamente al foso de los leones donde anteriormente le habían tirado. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Él amaba a Daniel. En mi pensar yo siento que el rey amaba a Daniel, lo quería como su propio hijo. Y vemos que la palabra de Dios dice que con voz triste llamó a Daniel. Yo me imagino al rey, me imagino llorando, llamando a Daniel. Y su palabra dice que Alfonso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Él hace una pregunta. Si Dios, que adora a Daniel, pudo salvarlo, si Dios pudo salvar a Daniel, y mira lo que dicen los otros dos versículos. Entonces Daniel respondió al rey diciendo: oh rey, vive para siempre, mi Dios envió, vive para siempre, mi Dios, su ángel, el cual mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fueron a sacarlo del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Hermano, podemos ver que la palabra de Dios dice, que porque él confió en Dios fue salvado. Porque él confió en Dios, él fue salvado de esos fosos de los leones. Yo me imagino a Daniel en ese pozo. De seguro estaba oscuro. O en esos tiempos, como no había electricidad en esos tiempos, me imagino que tenía antorchas, antorchas, y me imagino a él ahí mirando esos leones, de seguro acercándose a esos leones. Pero yo me imagino a Daniel mirando al ángel que Dios envió. Yo me imagino a Daniel mirando a ese ángel, tapándole la boca a esos leones. Y yo me imagino a Daniel adorando y exaltando a Dios en ese foso por el milagro que había hecho. Y me imagino yo a Daniel sorprendido y viendo que los leones no le atacaban. Y yo me imagino que él le daba gloria y honra a Dios porque Dios lo salvó. Amén. Porque él confió en Dios, él fue salvado. Amén. Él fue salvado porque él creyó en Dios. Amén. Entonces yo me imagino que el rey en la noche que aquí en la palabra dice, yo me imagino él no teniendo ninguna esperanza que Daniel estuviera vivo, pero vemos que en la palabra dice que se alegró el rey porque cuando fue el siguiente día al pozo, llamó a Daniel y le preguntó si el Dios que él servía lo salvó. Aleluya. Y nosotros sabemos que Dios es el Todopoderoso, que Él es el Dios del imposible. Amén. Aleluya. Y yo veo al rey llamándole sin ninguna esperanza, seguro llorando ya, a punto de ya tapar ese foso, sabiendo que Daniel seguro se lo comieron. Pero, ¿qué pasa? En vez de solo silencio, Daniel grita y dice: oh rey, vive para siempre mi Dios, que envió su ángel. Entonces yo me imagino al rey, ya cuando escucha esa voz de Daniel, él está sorprendido. Él no sabe qué hacer. Está sorprendido, está en shock, porque escucha a Daniel vivo y acabándolo de meter en un foso de leones. Yo me imagino que él de ese punto de adelante se convirtió a Dios, creó en Dios. Y porque Dios había hecho el milagro, Dios había salvado a Daniel de esos leones. Y así como Daniel fue salvado, nosotros también, allá la gente afuera puede también ser salvadas del león
león, el enemigo, que el Señor le reprenda. Uno si le clama a Dios, Dios va a hacer el milagro en la vida de cada uno. Dios va a salvarlo a uno. Solo si confía en Dios y propone, como Daniel lo hizo, en su vida, a poner a Dios en primer lugar. Dios sí va a hacer el milagro. Dios sí va a tratar en la vida de uno solo si uno confía. Amén. Si uno confía en Dios, si uno confía en Dios, así como lo hizo Daniel, uno va a poder ser salvado de las garras de los leones. Uno va a poder ser salvado, así como Daniel fue. Si Daniel pudo ser salvado, nosotros también podemos ser salvados. Nosotros también podemos ser salvados. Amén. Tú también puedes ser salvada. No hay ninguna duda en el mundo que uno no puede ser salvada. Dios va a poder hacer la obra en la vida. Amén. Amén. Hermanos, el tema de esta noche, se me olvidó decirlo en el comenzar, era la obediencia a Dios te lleva a la protección de Dios. Así como Daniel obedeció a Dios, Dios lo protegió. Como dice el tema, que la obediencia a Dios te lleva a la protección de Dios. Así como Daniel confió en Dios y obedeció a Dios también, uno hay que obedecer a Dios y va a ser salvado y va a tener la protección de Dios. Amén. Amén. Hasta aquí, hermanos, ha sido mi parte. Hasta aquí ha sido mi parte. Hasta aquí ha sido mi parte, hermano, mi corto mensaje. Y espero que se lleve este mensaje en la mente, en su corazón, para que la palabra de Dios nos enseñe muchas cosas. Amén. Hasta aquí ha sido mi parte y que el Señor siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Samuel. Amén. Ven, la bendición dice, la obediencia, ¿verdad? Trae protección de Dios. Qué bonito, hermano. Aleluya, ¿verdad? Yo no sé si usted entendió el mensaje, ¿verdad? Pero sabemos que el Dios al cual Daniel servía, también nosotros le servimos, ¿verdad? Que nos guarda, hermano, en todo tiempo. Y como decía nuestro hermano Samuel, no hay que dudar, hermano, ¿verdad? De que Dios es fiel para con sus hijos. La Biblia dice, mis amados hermanos, que Él siempre, los ojos del Señor están puestos sobre sus justos, sus hijos justos, ¿verdad? Y dice que su oído está atento al clamor de su pueblo. Bendito Dios. Así que Dios bendiga la vida de nuestro hermano Samuel. Amén. Y a cada uno de ustedes, mis amados. Sigamos adelante, sigamos confiando en el Señor. Amén. ¿Verdad? Que así como Dios cerró la boca de esos leones, el Señor, ¿verdad? Lucha, pelea por nosotros. Amén. Amén. Y nos sacará adelante. ¿Verdad? Porque eso es lo que ha hecho nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hemos concluido en esta noche con este culto, mis amados, y el sábado, con la ayuda del Señor, estaremos en este lugar, ¿verdad? Para seguir adorando y glorificando el santo y bendito nombre del Señor. Le pedimos a la visita que nos acompañe el sábado también, ¿verdad? Siga adelante en el Señor. Las puertas de este lugar están abiertas, ¿verdad? Para seguir en sus caminos. Bendito Dios. Vamos a ponernos de pie entonces, mis amados hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Y los niños no se vayan a ir, que hay un refrigerio para ellos. También que sus niños no se vayan, para que su niño también pueda disfrutar, ¿verdad? Del refrigerio que hay para ellos. Hay un premio, mire. Vale la pena, ¿verdad? Aleluya. Vamos a orar entonces. Padre Celestial. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor amado, por todo lo que usted ha hecho en esta noche, Dios mío santo. Gracias, Dios de gloria, por este culto precioso, mi Señor, que nos hemos gozado, Padre mío. Gracias, Señor, por esa palabra, Dios de gloria. Oh, Señor, sabemos, Dios mío, que le servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios grandioso que nos ayuda, que nos liberta, mi Dios amado, y que siempre está de nuestro lado, mi Rey. Gracias le damos, mi Dios amado. Dios mío, mire cada vida, mi Señor. Bendito Dios que escuchó esta palabra, Dios mío. Yo sé, Padre, que su palabra tiene poder. Oh, Señor amado, y aunque seamos niños que prediquen, mi Dios, usted hace la obra, Padre mío, en la vida, mi Señor amado. Y en esta noche, Señor, estamos agradecidos y contentos con usted, mi Dios amado. Dios mío, lleve, Padre eterno, a cada hermano con bien a sus hogares, mi Dios, y permítenos, Señor, el sábado poder estar en este lugar, mi Dios, para seguir adorando, glorificando tu santo y precioso nombre. Gracias le damos, mi Señor. Todo, Padre mío, es en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.
y amén. Dios le bendiga, mi amado hermano.